Bueno, pues aquí tenéis todos los coches Skodas aparcados aquí en el aparcamiento del taller Skoda. Aquí en Oslo, este es el taller principal de la marca Skoda, el concesionario. Y hoy he venido a traer el coche. Hoy he venido a traer el coche porque hay que cambiarle las ruedas, poner las ruedas de invierno. Poner las ruedas de invierno, que esto hay que hacerlo, bueno, pues cuando llega el invierno, más o menos sobre esta época, en octubre, se cambian las ruedas y en primavera le ponemos otra vez la de verano. Os voy a contar un poco hoy cómo es tener un coche en este país, en Noruega. Es caro, es barato. Seguidme. Bueno, gracias por estar ahí en otro vídeo de mi canal, mis andanzas por Noruega. Pues ya estoy en casa, he ido a cambiar las ruedas hace un rato y ahora sí paso a comentaros un poco cómo es tener coche en Noruega. Qué gastos hay de mantenimiento, gasolina, peajes, etcétera, etcétera. Voy a poneros un caso práctico que sería en nuestro caso, ¿no? El coche que tenemos nosotros y el uso que le damos al coche. Cuanto más se conduzca, pues obviamente más se gastará en gasolina, más mantenimiento requerirá el coche. Pero ya voy a poneros un caso concreto que es el nuestro. Y aquí en Noruega hay una serie de gastos fijos prácticamente todos los años. Por supuesto es la gasolina, por un lado, el seguro por otro, los peajes, que esto es muy típico de aquí, porque aquí todas las carreteras en este país son de peaje, todas, da igual que sea una autopista o que sea una carretera de montaña. Todas las carreteras tienen una camarita y te hacen la fotografía cuando pasas y te mandan la carta a tu casa. Entonces los peajes es un gasto, sobre todo en las grandes ciudades, a la entrada, a la salida de las ciudades. Si uno vive en las afueras, pues para entrar todo eso a trabajar con el coche hay que pagar peaje, para salir exactamente lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues los peajes. Nosotros, quiero también decir un poco que nosotros cogemos el coche muy poco, muy poco. Tenemos un coche que compramos hace 3 años y no tiene ni 30.000 kilómetros. O sea, le estamos haciendo menos de 10.000 kilómetros al año. Yo creo que 8.000 o 9.000 kilómetros, que no es prácticamente nada. Pues aún así nosotros, vamos a poner para redondear unos 10.000 kilómetros al año, venimos pagando de peaje, pues no sé si son 60 euros al mes. Y ya os digo, cogiéndolo muy poco, porque entre diario no lo cogemos, vivimos en el centro, trabajamos en el centro, tenemos la guardería de las niñas en el centro, lo cogemos los fines de semana y tampoco todos los fines de semana, a lo mejor lo cogemos 2 fines de semana al mes. Y casi siempre es para ir pues, a ver a algunos amigos que viven a pocos kilómetros de aquí. Bueno, pues aún así los 60 euros de peaje los estamos pagando todos los meses. Si tuviéramos que cogerlo a diario, si tuviéramos que cogerlo para más distancias, estaríamos pagando seguramente los 100, 120. Nosotros 60 euros al mes, que son, bueno, pues más o menos unos 720 euros al año. Después está el tema de la gasolina. La gasolina, nosotros cada vez que... Bueno, para los que no sabéis mucho, el precio del combustible aquí, nuestros coches de gasolina, de gasóleo, vamos, pues el precio, bueno, ahora con la pandemia ha bajado un poquito, ha subido y tal, pero bueno, ponemos que está más o menos en torno al euro 30 céntimos, euro 40 céntimos por litro. Por tanto, yo cada vez que lleno el depósito, pues tengo ahí casi 60 euros prácticamente, ¿no? Por llenar el depósito. Y bueno, lo puedo llenar a lo mejor, como no lo cogemos mucho, pues sí, a lo mejor lo estoy llenando el depósito a lo mejor cada mes y medio, 2 meses, una cosa así, ¿no? Entonces al final, pues sí, prácticamente tienes, vamos a poner unos otros 600 euros en combustible a lo mejor al cabo del año. Ya os digo, esto para un uso del coche muy limitado, ¿eh? Porque nosotros la verdad es que lo cogemos muy poco. Ahora está el seguro del coche. El seguro del coche, que nosotros tenemos un seguro que no es el que cubre absolutamente todo, pero sería como el segundo mejor, el que más te cubre. Y nosotros me parece que estamos pagando como 1.100 euros al año, una cosa así, por el seguro del coche. Hay una cosa, un impuesto fijo que se me ha pasado completamente por alto, que es el impuesto de circulación.
independientemente del coche que tengas, para poder circular un coche, tienes que pagar el impuesto de circulación. Y lo he tenido que mirar porque no me acordaba exactamente del importe, pero viene siendo prácticamente todos los años unos 300 euros al año. Ahora después hay un gasto que nosotros tenemos siempre, hay gente que no lo tiene, pero nosotros lo tenemos siempre, que es el cambio de ruedas. Que parece que es una tontería, pero son 50 euros cada cambio de ruedas. Y hay que hacerlo 2 veces, en verano y en primavera y en otoño, ¿no? Digo que hay gente que no lo tiene porque hay gente que cambia las ruedas ellos mismos, que la cambian en sus casas y tal, y nosotros no lo hacemos porque vivimos en un piso, tenemos poco espacio en la plaza de garaje bueno, verdaderamente es muy cómodo. Tengo el concesionario al lado, a 5 minutos en coche, y lo que hago es que llevo allí el coche, ya pues me doy una vuelta por ahí, charro con el que nos vendió el coche un poco y tal, bueno, pero son 50 euros por cambio de rueda, 100 euros más al año. Después hay un gasto muy importante que son las revisiones. Las revisiones es curioso porque las revisiones a mí me parece una auténtica salvajada el precio que se paga aquí en Noruega. A ver, aquí las revisiones en teoría para coches nuevos y tal son cada 2 años. Cada 2 años hay una revisión nacional que vendría a ser lo que es la ITV en España, no sé cómo se llamará en otros países. Y después me parece que es cada 4 años hay una revisión a nivel europeo. Pero sí que es cierto que cuando compras un coche nuevo, para que la garantía, en caso de que tengas algún percance con el coche, para que la garantía te cubra, tienes que pasar una revisión anual. Entonces te lo dicen claramente en el concesionario. No es obligatorio en cuanto a lo que la ley exige, es cada 2 años. Pero si quieres que la garantía te cubra, en caso de que haya alguna avería, en caso de reparación y tal, el fabricante te dice que tienes que pasar la revisión todos los años. Si no, no te cubre la garantía del coche. Te tiene garantía de 5 años. Por tanto, los primeros 5 años prácticamente casi te están obligando a pasarla todos los años. Porque si no, ya te digo, corres el riesgo de que no te cubra la garantía. Una revisión normal de coche, en la que te miran un poco todo, ¿no? Te miran, pues bueno, el aceite, te miran un poco todo lo que es el tema de motor, frenos, etcétera, etcétera. Pues una revisión vienen a ser unos 400 euros prácticamente. Yo este año he pagado 400 euros, que no me tocaba, porque era el tercer año desde que lo compramos, pero para que la garantía me cubra, me recomiendan pasarla. Y además te recomiendan encarecidamente pasarla. El propio concesionario te llama para que lo pases, ¿no? El año pasado, que era la de los 2 años, pues exactamente otros 400 euros. El próximo año es la de, como ya digo, la europea, la que es a nivel comunitaria, que te lo exige también la Comunidad Europea. Pues no sé cuánto será, si serán otros 400, ¿no? Pero es un gasto nosotros, desde luego, desde que compramos el coche, 400 euros en mantenimiento todos los años, si no hay ningún percance. Aparte, obviamente, están todos los aparcamientos de pago, porque prácticamente la mayoría de los sitios aquí en Noruega, de ciudades y tal, cada vez que aparcas en el centro y tal es de pago, ¿no? Y se va un dinero. Es decir, depende de dónde la aparques, pero muchas veces pues estás a lo mejor pagando a lo mejor 6 euros por hora, 7 euros por hora, 10 euros por hora, depende del aparcamiento, ¿no? Eh, Al cabo de un año, cuando aparcas el coche en bastantes sitios, pues al final te estás dejando también bastante dinero en aparcamientos. Yo he calculado que nosotros, teniendo en cuenta que muchas veces cuando cogemos el coche nos vamos a bosques, nos vamos a lagos y tal, un poco a la naturaleza, y ahí por norma general no hay que pagar. Pero después también cojo el coche para, bueno, pues para otras situaciones, ¿no? Para ir al centro de la ciudad, para ir a otra ciudad, pues me vengo gastando a lo mejor unos 200 euros, unas 2.000 coronas al año en aparcamiento. Unos 200 euros, más o menos, ¿no? Bueno, pues otro gasto más que voy a poner ahora es el que también suma, es pequeño, pero también suma, es el propio lavado del coche. Obviamente si se hace en casa con una manguera y con jabón, pues no cuesta, pero a nosotros al vivir en un piso no tenemos esa posibilidad. Entonces lo que hacemos es que, bueno, lo llevo a una estación de servicio, a un túnel de lavado y lo lavo allí. El túnel de lavado tiene varios programas. Yo siempre elijo más o menos el más barato y estoy entre unos 15 y 20 euros lo que me cuesta el lavado del coche. Más cerca de 20 que de 15 seguramente. Al cabo del año, pues no es que lo lavo pues unas, qué sé yo, unas 10 veces, prácticamente una vez al mes a lo mejor, un poquito más o un poquito menos, pues estamos hablando de otros 200 euros, ¿no? Pues, y ahora voy a meter el último gasto, que no es un gasto fijo, que es un gasto variable, pero que también pues, siempre lo vas a tener un poco, que es alguna reparación extra que tengas que hacer
alguna, alguna mejora de chapa o de pintura que uno quiera hacer. Nosotros tuvimos un arañazo con el coche hace un par de años y tal, y lo tuvimos, bueno, se nos estropeó un poco el espejo retrovisor, etcétera, etcétera. Tuvimos que ponerlo, ¿no? Una pequeña mejora que tuvimos que hacer al coche, nos costó, me parece que también 80 euros. Es decir, no es todos los años, pero sí que es cierto que ya estamos viendo que el parachoques está completamente rayado, tiene mucha pintura completamente estropeada. Pues bueno, igual también lo tendré que llevar al concesionario y ver lo que me cuesta que arreglen esa parte, que es una zona muy limitada de parachoques, ¿no? Pero bueno, por redondear, se puede más o menos intuir que a lo mejor pues 40 50 euros al año se puede uno arreglar, uno gastar en alguna reparación concreta, o que al coche le falte algo, ¿no? Que al coche haya que hacerle alguna limpieza de interiores, ¿no? De lo que es la tapicería, cuando tienes niños, por ejemplo, se vierten muchas cosas, ¿no? En el coche, de líquidos, en comida con grasa, etcétera, etcétera. Bueno, pues alguna mejora que haya que hacer, que haya que comprarle algún tipo de accesorio al coche que se haya roto. Nosotros ahora estamos mirando comprarle una de las alfombrillas del coche porque está muy estropeada, se cayó también allí algo de bebida, etcétera, etcétera. Bueno, pues ponerle unos 50 euros al año a los precios que hay aquí. Obviamente en España no sería eso, pero aquí unos 50 euros al año alguna mejora concreta en el coche, ¿no? Bueno, pues si le subimos, como ya decimos, si le subimos unos 50 euros en alguna reparación concreta o en alguna compra de algún accesorio, pues ya estamos en unos 3.600 euros. 3.600 euros, lo cual es una cifra muy redonda porque como el año tiene 365 días, pues estos son 3.600 euros, le ponemos un cerito más y ya lo tenemos ahí. Entonces, para que os hagáis una idea, nos sale una cantidad de unos 10 euros al día. O sea, tener coche en este país, para nosotros, para mi familia, con el consumo que tenemos, ¿no? Con el uso que le damos al coche, que ya digo, 8.000 9.000 kilómetros al año, 10.000 el año que más hemos conducido, tenemos ahí, pues eso, unos 10 euros al día, unos 3.600 euros al año. Le estoy comprobando estas cifras con lo que encuentro aquí por internet, en alguna página web, en algún periódico que también detalla exactamente un poco lo que cuesta tener aquí un coche en este país, y más o menos dan unas cifras parecidas, 10, 12 euros al día. Pues pensad eso, 10 euros al día, más o menos, para hacer el cálculo rápido, ¿no? Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, dadle a un like si queréis más vídeos como este, más casos prácticos. ¿Pensáis que es mucho? ¿Pensáis que es poco? ¿Cuánto cuesta tener un coche en España, por ejemplo, o en otros países? ¿Cuánto cuesta tener un coche en Sudamérica, por ejemplo? Según qué país. Pues la verdad es que no tengo ni idea, porque no he tenido coche nunca en España, o por lo menos hace mucho que no conduzco en España, y la verdad es que no lo sé. Pero me gustaría que me dijerais, ¿no? Si lo veis caro, lo veis barato, pensáis que era más, pensáis que era menos. Tened en cuenta, como ya os he dicho, que los sueldos aquí, siempre digo lo mismo, para hacer las cosas un poco más fáciles. Un sueldo medio aquí, 3.000 euros netos. 3.000 euros netos al mes. Habrá gente que gane más, habrá gente que gane menos, gente que paga más impuestos, gente que paga menos. Pero el sueldo medio son unos 4.000 y pico, 4.500, 4.600 euros brutos, que se te quedan unos 3.000 euros netos al año. Es lo que estamos ganando mi mujer y yo, prácticamente, ¿no? Si hacemos una media entre los dos. Bueno, pues 3.600 se te va a tener un coche, que sería pues más de una mensualidad, ¿no? Más de una mensualidad. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.